dio su pata hacia el agua y por primera vez atrapó una presa. En ese preciso momento se inició una de las historias más extrañas de la vida natural, la odisea de un mamífero y de su viaje de regreso a los mares. Paleolítico, de regreso a los mares. Enfrentarse a una ballena significa estar cara a cara con una paradoja viviente. Estas extraordinarias criaturas se han adaptado sorprendentemente a la vida en el mar. Aún así, sus ancestros habitaron la Tierra. Hasta hace poco su procedencia era desconocida. Sus huellas fósiles parecían hundirse en las profundidades del mar. ¿Qué intrépido mamífero revirtió el curso de la evolución hace millones de años para transformarse en ballena? Ahora una cantidad sorprendente de ballenas fósiles está emergiendo de las profundidades, y cada una es un eslabón único de una cadena que alguna vez se rompió. La colina de Sharptooth, localizada a 120 kilómetros del Océano Pacífico en California Central, es uno de los lugares en el mundo más conocido por la abundancia de fósiles de tiburones y mamíferos marinos. Aquí, el paleontólogo Larry Bones y su equipo han descubierto rastros de docenas de criaturas marinas extintas que vivieron hace unos 10 o 15 millones de años. El lugar en el que estamos alguna vez fue el fondo del mar, y como evidencia tenemos bajo mis pies este cráneo de ballena. Está muy bien preservado. Allí podemos ver el asentamiento del cerebro, y esta abertura es por donde entra al cerebro el conducto nervioso. El ojo estaba debajo de esto y aquí estaban las fosas nasales. ¿Quieres que coloque algo de glitol en algún otro lugar? Es mejor aprovecharlo. No quiero más glitol. Ah, está bien. Bien. Desde hace más de un siglo, el origen de las ballenas ha sido fuente de gran debate en la historia de la teoría evolutiva. Se inició con la publicación del origen de las especies de Charles Darwin en 1859. Darwin consideraba que los animales cambiaban con el tiempo, debido a que la naturaleza seleccionaba a aquellos que tuviesen las características más ventajosas, la supervivencia del más apto. Pero ¿cómo pudieron entonces algunas criaturas terrestres desarrollar alas o convertir sus patas en aletas? Darwin propuso una historia hipotética para describir la forma como un animal podía en su evolución llegar a convertirse en una especie totalmente diferente. Había escuchado algo acerca de algunos osos que nadaban durante horas con su boca abierta para atrapar insectos. No veo ninguna dificultad, escribió, en que una raza de osos conducida por la selección natural a una condición más acuática que terrestre desarrolle una estructura y unos hábitos apropiados con bocas cada vez más grandes hasta producirse una criatura monstruosa como una ballena. Para Darwin se trataba de un error político y muy pronto se dio cuenta. Las críticas fueron insistentes. Darwin escribió a un amigo diciendo: «Me produce risa la cantidad de veces que he sido atacado y malinterpretado a causa de ese oso». No faltaría mucho para que surgiese una indicación de las especulaciones de Darwin. En el año de 1861 se descubrió una criatura llamada Archaeopteryx, mitad pájaro, mitad reptil. Lo que Darwin necesitaba era un animal mitad oso, mitad ballena, un lazo conector entre el mar y la tierra. Pero mientras Darwin vivió, no hubo ningún descubrimiento relacionado con una ballena caminante. Durante el siguiente siglo, los científicos hallaron algunos ejemplos de ballenas primarias, ballenas extintas sin ningún parecido en el mundo moderno. Pero eran animales totalmente acuáticos. No había ninguna evidencia de un lazo con animales terrestres. Según el biólogo de Harvard, Stephen Jay Gould, la búsqueda de este eslabón perdido pronto se convertiría en una espina en el zapato de los paleontólogos. Aquí están las ballenas. Obviamente son mamíferos, sus hijos nacen vivos, tienen pelo, tienen las características de un mamífero, pero no se parecen en lo absoluto a ningún otro mamífero. Los mamíferos son cuadrúpedos y viven en la tierra. Y uno anhela tener alguna forma
Intermedia, pero los registros fósiles son imperfectos y la evolución es muy rápida. Hoy en día los paleontólogos saben que la evolución usualmente se presenta en cambios súbitos que siguen a largos intervalos de calma. Pero en los días de Darwin se consideraba la evolución un proceso lento y gradual. Los científicos esperaban encontrar pronto el fósil de una ballena con patas, si tal fósil existía. Pero les esperaba una sorpresa. El descubrimiento se demoraría más de 100 años. En Luisiana, en 1834, el paleontólogo Richard Harlan descubrió los vestigios esparcidos de un animal gigantesco. Harlan lo confundió con un lagarto enorme y por ende lo llamó Basilosaurus, el lagarto rey. Aunque los fósiles no estaban completos, Harlan estaba confundido. El basilosaurio era muy antiguo, pero aún así tenía un gran parecido con la ballena moderna. Era un depredador feroz, con aletas y una gran cola. El basilosaurio más antiguo conocido hizo a los científicos fechar el origen de la ballena hasta hace 40 millones de años, pero no había todavía rastro alguno del eslabón perdido. Entonces, en 1989, en un desierto remoto de Egipto, Philip Gingerich de la Universidad de Michigan descubrió otro basilosaurio fosilizado. Este basilosaurio tenía patas, y sus patas eran de una forma hermosa, pero eran más pequeñas que un brazo humano, demasiado pequeñas para sostener a un animal de unos 160 metros de largo y 20 toneladas de peso. Entonces, ¿para qué las utilizaba? Creo que sí cumplían una función, y que esta no era la locomoción. Tal vez cumplían la función de guías copulatorias, es decir, que las utilizaban para sostenerse mientras procreaban, lo que después de todo es importante en la evolución. La revelación de un basilosaurio con piernas fue abrumadora. Significaba que debía existir otra criatura más antigua que había vivido y caminado sobre la Tierra. Y de un momento a otro, tras una serie dramática de descubrimientos, el misterio estaba resuelto. El primer gran paso se dio en Pakistán en 1983. Hace 50 millones de años, esta era la orilla de un antiguo mar bautizado Tethys, que se extendía entre Indonesia y España. Pero el movimiento continental estaba reorganizando la superficie terrestre. India, que por entonces era un cuerpo de tierra separado, hacía colisión con Asia, impulsando el Himalaya y vaciando el mar de Tethys. A medida que India se impulsaba hacia el norte, el nivel del mar descendió. Y ese mar se salinizó, y ese alto nivel de sal junto con la exposición a la luz solar lo hicieron un mar muy productivo. El plancton se alimenta de los nutrientes del agua, los peces se alimentan del plancton. Y la importancia de esto en la evolución de la ballena, creo yo, es que allí había muchos peces esperando ser explotados. Los científicos creen que fue en este lugar donde por primera vez los mamíferos se adentraron en el agua. Y fue aquí donde Philip Gingerich, en busca de una criatura, se topó con otra. Lo que halló fueron los huesos de un animal que al ser examinado demostró ser una ballena primaria, 10 millones de años más antigua que el basilosaurio. Gingerich bautizó a la nueva ballena Pakicetus, ballena del Pakistán. Al reconstruir el cráneo del Pakicetus, Gingerich confirmó lo que muchos habían sospechado durante mucho tiempo, que las ballenas provenían de un extraño animal con forma de lobo y pezuñas, llamado Mesonychid. Aquí está el cráneo de un Mesonychid junto al cráneo de un Pakicetus. Si los compara verá que son muy parecidos entre sí, y que la diferencia principal está en los dientes frontales del Pakicetus, que son mucho menores y más afilados, lo que suponemos son colmillos para comer peces, mientras que el Mesonychid, como este, utilizaba sus dientes para partir huesos o desgarrar carne. El Mesonychid vivió hace 50 millones de años en las orillas del mar de Tethys. Los cardúmenes de peces y otras especies marinas que habitaban las aguas del Tethys deben haber sido una visión tentadora. Los principales depredadores marinos, grandes reptiles marinos como el plesiosaurio y el mosasaurio, estaban extintos desde hacía 10 millones de años. Había poca competencia en el mar. Cualquier mamífero que se aventurase en sus aguas podría disfrutar a sus anchas del abundante alimento marino del Tethys. Si tienes un mar muy bajo, lleno de peces, estos van a perecer constantemente. Los peces muertos resultan en la orilla, y un buen cazador pronto aprenderá que en la playa hay comida fácil.
Pronto entrarán al agua para atrapar a los peces antes de que se acumulen en la orilla. Luego se dedicarán a perseguir a los peces débiles y a los moribundos. Poco tiempo después irán por los peces vivos. Y así, antes de lo esperado, tendrás a una ballena alimentándose exclusivamente de peces. El Pakicetus, al evolucionar del Mesoníquid, no solo había desarrollado colmillos para atrapar peces, sino también un protector más grueso del orificio auditivo que le permitía escuchar bajo el agua. Pero el Pakicetus seguía siendo en gran parte un mamífero terrestre y solo pasaba una pequeña parte de su tiempo bajo el agua. Así que había una brecha grande entre esta ballena primaria y el basilosaurio aparecido 10 millones de años después. Si de hecho el Pakicetus había sido un prototipo de ballena primitiva que posteriormente había aumentado su tamaño, perdido sus patas y desarrollado una cola de ballena, hacían falta muchos fósiles intermedios que lo demostrasen. Philip Gingrich tuvo suerte en su regreso a Pakistán en 1993. Descubrió los restos de otra ballena que vivió 3 millones de años antes del Pakicetus. Pero esta nueva ballena, bautizada Indocetus, era aún más terrestre que marina. En oposición a la ballena moderna, los huesos de la cola estaban adheridos entre sí, logrando mayor fuerza y un mejor apoyo para su cuerpo sobre la tierra. Igualmente, sus patas traseras desarrolladas demostraban que el Indocetus era ante todo un animal de tierra. Nuevamente, el eslabón perdido eludía a los paleontólogos. Lo que necesitaban era un animal con la cualidad de caminar y nadar simultáneamente. Y el registro de fósiles de las antiguas orillas del Tethys no los decepcionaría. El eslabón más determinante en la cadena evolutiva de la ballena emergió en 1994. Al igual que su colega Philip Gingrich, el anatomista Hans Thewissen hizo el viaje a Pakistán en busca de ballenas antiguas. Thewissen y su equipo obtuvieron el deslumbrante esqueleto de una nueva ballena entre sedimentos acumulados 120 metros por encima de los yacimientos donde reposaba el Pakicetus. En su laboratorio en el Colegio de Medicina de la Universidad Noreste de Ohio, Thewissen ensambló el esqueleto y descubrió que había encontrado el santo grial de la evolución, el anhelado eslabón perdido. Le llamó Ambulocetus natans, la ballena que camina y nada. El aspecto más importante del Ambulocetus es que documenta con mucha precisión el tamaño y la forma de las extremidades delanteras y de las traseras y... Este espécimen es más completo que cualquier otro de ballena primitiva y muestra cómo nadaban estos animales y cómo empleaban sus extremidades en el agua y en la tierra. Las extremidades del Ambulocetus, completas como estaban, demostraron que en efecto este era el eslabón perdido. Las enormes patas traseras pegadas al cuerpo estaban claramente adaptadas para nadar, y aún así eran capaces de sostener el peso del animal en la tierra. Si se piensa, por ejemplo, en las focas recientes o en el león marino, pues estos animales permanecen la mayoría del tiempo en el agua, pero regresan a la tierra para copular, para dar nacimiento y para amamantar a sus pequeños, pero casi todas las otras actividades son llevadas a cabo en el agua y tal vez la ballena tuvo una etapa similar. Si bien el Ambulocetus era un descubrimiento sorprendente, testimonio de un paso crítico en el proceso evolutivo entre el Mesoníquid y el basilosaurio, la increíble procesión de evidencias fósiles estaba aún lejos de terminar, ya que el Ambulocetus, al igual que las focas, nadaba con sus patas. ¿En qué momento la evolución de las ballenas las convirtió en una especie cuyo nado se centra sobre el uso de la cola? No mucho después del descubrimiento del Ambulocetus a principios de 1994, Philip Gingrich descubrió otra ballena, a la que bautizó Rhodocetus. Gingrich encontró en la cola de esta una adaptación clave. Mientras las vértebras de la cola de las ballenas primarias estaban fusionadas para permitir su apoyo sobre tierra, las vértebras de la cola del Rhodocetus estaban separadas entre sí. Fue un momento crítico en la evolución de la ballena, puesto que la cola del Rhodocetus podía desplazarse libremente hacia arriba y hacia abajo, permitiéndole propulsarse bajo el agua. En un espacio de poco menos de una década, entre 1983 y 1994, el hasta entonces discreto registro fósil había revelado riquezas incalculables. Yo hubiese esperado que la transición de las ballenas hacia el mar se hubiese demorado 100.000 años. O bien hubiese esperado que fuese muy rápida, demasiado para poder estudiarla.
Así que me sentí muy feliz cuando descubrimos piernas en una ballena basilosaurio 10 millones de años posterior al Pakicetus. Teníamos 10 millones de años de historia geológica para trabajar con la oportunidad de encontrar muchas posiciones intermedias y no solo de esa manera. Y así es, entonces, la sorprendente historia del regreso del mamífero al mar. Unos 300 millones de años después de que los primeros peces surgieron del mar para colonizar la Tierra, un mamífero comenzó a revertir el proceso. Estamos hace 50 millones de años. Hace tiempo que los dinosaurios desaparecieron y estamos en el reino de los mamíferos. Entre ellos está el extraño Mesonychid. La competencia por el alimento entre los mamíferos es bastante fuerte. El Mesonychid, vagando por las orillas en busca de alimento, descubre que en el mar es mucho más abundante que en la tierra. Aquellos que se aventuran y se adentran en el agua sobreviven. Aquellos que permanecen en tierra se extinguen. Su único legado está entre las aguas. Los Mesonychid dieron paso al Pakicetus, similar pero equipado con colmillos atrapapeces. El Pakicetus está a gusto tanto en la tierra como en el mar. Al pasar unos cuantos millones de años, el mar se ha convertido en el hogar reinante de la especie, pero todavía acuden a la orilla en los momentos cruciales de su vida, el apareamiento y el nacimiento de los pequeños. El Pakicetus se ha convertido en el Ambulocetus natans, la ballena que nada y camina. Transcurren otros 3 millones de años y la ballena pasa de la cola canina y la cabeza gigante del Ambulocetus a la cabeza alargada, la cola de ballena y las extremidades traseras encogidas características del Rhodocetus. Puede fácilmente salir a la orilla, pero prefiere el mar y puede incluso tener sus crías bajo el agua. Unos cuantos millones de años más quedan atrás y las ballenas han pasado del Rhodocetus, similar a la foca, al basilosaurio, de cuerpo ágil y estirado. Están dedicados por completo a la vida marina. Sus pequeñas extremidades solo le son útiles para aferrarse mientras copula. Es una ballena primitiva y un depredador feroz. El basilosaurio sigue estando bastante lejos de los tranquilos gigantes que luchan por vivir en nuestros océanos, pero finalmente la Tierra ha quedado atrás. El que una aventura evolutiva como esta pueda darse tan solo una vez es ya de hecho espectacular. El que se presentase en 2 ocasiones sería totalmente sorprendente, pero claramente esto ocurrió. Aproximadamente durante la misma época en que el Mesonychid tenía sus primeros contactos con las aguas del Tethys, otra especie antigua se decidía a sumergirse también. Esta era mayor, más lenta y claramente elefantoide. Sus tranquilos descendientes serían propulsores de leyendas sobre sirenas. Son las vacas de mar y los manatíes. Hoy en día estas hermosas criaturas son avistadas en raras ocasiones. Solo sobreviven 3 especies, y de cada una de ellas hay tan solo unos cuantos miles que sobreviven. En 1861, justo 2 años después de que Darwin publicase El origen de las especies, su hipótesis del oso y la ballena desapareció del libro. Los científicos de hoy día admiten que la libre especulación de Darwin no era muy científica. En primera instancia, no le daría el honor a la especulación del oso de Darwin de llamarla teoría. No se trata de una teoría, no es más que un párrafo que escribió como ejemplo desechable del origen de las especies. Era una especulación extraordinaria, y por causa de ella tuvo algunos tiempos duros y bien merecidos, porque era una especulación tonta, no tenía ninguna evidencia de apoyo. Aún así, la idea de Darwin de un animal terrestre que evolucionara en la ballena fue bastante aproximada a la realidad. La única diferencia está en que, a cambio de un oso, la ballena evolucionó de una criatura similar a un lobo. Hace mucho tiempo que los científicos tenían claro que la ballena poseía ancestros terrestres y que por ende las formas de transición debían estar por allí en alguna parte. Es bueno saber que ahora tenemos los fósiles frente a nosotros con los cuales podemos demostrar a los escépticos la existencia de este animal con el que los científicos han soñado por más de un siglo, que realmente existió. Hoy ese fósil ha sido encontrado. Si usted está satisfecho con la posible historia de cómo ocurrió la transición, está bien, yo no lo estoy. Siempre he estado más interesado en el acto de encontrar la evidencia, en permitir que los fósiles o la Tierra me digan algo, en oposición a obligarlos a decir lo que yo quiero escuchar. Eso es para mí lo emocionante de encontrar estas ballenas fosilizadas. Siento que es una historia que la propia Tierra nos está contando,
totalmente diferente a cualquier cosa que tengamos que definir sentados pensando un largo rato. La historia de cómo las ballenas regresaron al mar es una aventura extraordinaria. ¿Quién hubiese creído que un pez pudiese desarrollar patas, salir del mar y convertirse en una sorprendente variedad de criaturas, entre ellos los dinosaurios? Y es más extraordinario aún que millones de años después perdieran las patas, regresaran al mar y se convirtieran en la criatura más grande que jamás haya vivido. Y aún así, lo hicieron. En un salto evolutivo que parecía imposible, se marcharon de vuelta al mar.